Bueno, gloria al Señor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a este hogar, a esta casa. Estamos felices y contentos y gozosos de poder estar acá compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que eventualmente nos van a escuchar en nuestra página de internet y en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrar el ministerio o las enseñanzas poniendo el nombre del ministerio, Ministerio Salvos por la Gracia, y ahí va a salir. La batalla de la fe, parte 3. La batalla de la fe, parte 3. Como siempre, acostumbramos a hacer un breve resumen de la semana pasada. Espero que los que no hayan estado hayan escuchado el estudio. Se los mandé por WhatsApp. Y hablamos bendecido de la batalla de la fe. Y pusimos como una de las tantas batallas que un cristiano tiene que enfrentar, porque todos vamos a enfrentar. La batalla de la carne tiene que ver con esas tres cosas. Número 1, la concupiscencia o el deseo de la carne. Y la vanagloria de la vida. Todo ser humano, bueno, vamos a ser más específicos porque estamos hablando de una batalla que solamente la vamos a lidiar nosotros los creyentes. Porque la Iglesia de Jesucristo Bendecido es el único sistema en el mundo que se pone reglas para someter la carne. Hay otras organizaciones religiosas, aunque no estén en la verdad, que también se ponen reglas morales, ¿correcto? Sí. Y eso es importante, no podemos ser liberales, no podemos sencillamente darle rienda suelta a la carne, porque entonces nos vamos a destruir. Entonces dijimos que la batalla número 1, la primera batalla, es contra tu propia carne. Hay varias frases que hicimos hincapié en eso. Dijimos que el apóstol Pablo dijo: golpeo mi cuerpo, ¿correcto? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué él golpea su cuerpo? Porque su carne es mala, igual que la tuya, igual que la mía. Quiere decir que el apóstol Pablo también vivía esta batalla, ¿correcto? También le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque de ti mismo es tu carnita, y la doctrina es lo que transforma tu mente. Transforma tu mente, ¿correcto? Esto es algo inseparable, bendecido. Cuidarnos de uno mismo, de la carne y de la doctrina. La mala doctrina te esclaviza, la buena doctrina o la sana doctrina te hace libre. También leímos en Efesios, el apóstol Pablo dijo: andar como es digno. ¿Correcto? Andar como es digno. Hay muchas razones por las cuales batallar con la carne. Hay muchas razones por las cuales batallar con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida. Al principio, en la primera clase, hablamos de los medios sociales, ¿verdad? Y la razón por la cual di ese ejemplo, bendecido, es porque por ahí nos entra todo en nuestros ojitos, pero eso puede aplicar a cualquier otra cosa. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. También leímos en Juan, dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo, ¿correcto? El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Batalla número 2. Batalla número 2. La batalla número 2, bendecido, más que todo es un reto. Una batalla, ¿no? Mantenernos firmes en el Evangelio. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Reto número 2. Mantenernos firmes en el Evangelio. Eso es parte de nuestra batalla, de nuestro reto, de nuestra pelea.
Especialmente, y quiero darle el enfoque, especialmente por esta realidad de nuestra carne. Cuando nosotros lidiamos con esta primera parte, bendecidos, de nuestra vida como cristianos, tenemos que hacerlo, y esto es importante, aunque tenemos una gran responsabilidad de saber manejar nuestra carne, tenemos que hacerlo sin condenación. Sabiendo que si nosotros somos llamados y escogidos por Dios, nuestra salvación no está en juego, bendecido. Es nuestra relación con la doctrina del Evangelio, es evitar caer en disciplina delante del Señor. Porque Dios al hijo que ama castiga, como padre a hijo a quien quiere, ¿correcto? Nosotros vamos a batallar y a luchar con los deseos engañosos de nuestra carne, pero sin condenación, siempre manteniéndonos firmes en la fe y la esperanza del Evangelio. Es más, por lo menos para mí, bendecido, esta es la razón, la verdad del Evangelio, la esperanza del Evangelio, es la razón para luchar con los deseos engañosos de la carne. Por lo menos debería de ser. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que mi salvación no está en juego, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entonces debe de crear un sentido de agradecimiento en el creyente. Entonces ya no sometemos la carne por temor, sino por amor, porque entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Es diferente. Primera de Pedro 2:9. Esto también lo podemos poner, bendecidos. Esta batalla es vivir sin condenación. Mantenernos firmes en el Evangelio, vivir sin condenación. Mira, esto de acá es una batalla en tu conciencia. Porque, bendecidos, hay muchos hermanos que por cualquier error de la carne ya piensan que están condenados. Yo viví en ese sistema, bendecido. Por cualquier pensamiento, por cualquier palabra, por cualquier actitud, por cualquier gesto, ayunaste, si te enojaste, ya echaste a perder el ayuno, ya entonces la conciencia te acusa, ya lo hiciste mal. Entonces, como tenemos que lidiar con esta realidad de que vivimos en una carne vendida al pecado, si no lidiamos con esta lucha y con esta batalla, sabiendo que no hay condenación para el cristiano, no vamos a pasar ni de aquí, bendecido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se vuelve un ciclo vicioso entre condenación o conciencia de pecado y luego arrepentimiento. Llegas al arrepentimiento, ¿qué pasa? Como estamos en una carne y como por lo general no existe la sana doctrina en esos sistemas de condenación, entonces vuelves acá. Vuelves a sentirte condenado, tienes conciencia de pecado, piensas que el pecado te va a condenar, vuelves a arrepentirte y vuelves a vivir en un ciclo vicioso dañino para tu mente y para tu conciencia. Esa es la realidad de muchos bendecidos hoy en día. ¿Por qué? Porque no tienen una sana doctrina, porque no saben que no hay condenación para el Hijo de Dios y porque no se mantienen firmes en el Evangelio. Número uno, porque muchas veces ni lo conocen. Y esperamos hoy probar de que no hay que vivir en condenación. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9, por favor. Mira lo que dice acá. Esto lo repetí la semana pasada. Vuelvo a repetirlo. Nuestra lucha no es dando golpes al aire. Nuestra lucha es esta. Golpeo mi cuerpo. Cuídate de ti mismo. Esa es la lucha. Tú eres tu lucha. Cuando te levantas y te ves en el espejo, todos los deseos engañosos de tu carne, bendecido, todo lo que tú lees en Gálatas 5, está en ti, está en mí. Y en algún momento de nuestra vida, nuestro diario vivir, va a salir la carne
Y si nosotros no sabemos controlar los deseos de la carne, los deseos engañosos de la carne, vamos a cometer errores. Lo importante es saber que no hay condenación, lo importante es corregir y someter la carne a la verdad del Evangelio y seguir adelante, bendecidos. Y entonces después andar como es digno del Señor. Pero cometemos errores, aún en gracia, bendecido, cometemos errores. Decimos lo que no tenemos que decir, hacemos lo que no tenemos que hacer, pensamos lo que no tenemos que pensar. Pero si cada vez que eso suceda, tenemos que estar en este ciclo, estamos mal. Tenemos que vivir la batalla de la fe. Verso 9. Dice, mas vosotros sois el linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis ya alcanzado misericordia. Mira lo que dice el 11, bendecido. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. Ese es el consejo, bendecido. No nos podemos dejar llevar por los deseos de la carne. Cada vez, y lo dije la semana pasada, cada vez que batallamos contra las concupiscencias de la carne, estás peleando la buena batalla de la fe. Cada vez que lo haces, matas tu yo, matas tu soberbia, tu vanagloria. Porque los deseos de la carne es algo egoísta, ¿correcto? Es lo que yo siento, es lo que yo deseo y es lo que yo quiero alcanzar, vivir, sentir, etc. Pon en tus notas, por favor. No permitimos que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Porque en tu cuerpo es en el único lugar que puede reinar. Y en este momento le estoy hablando a tu conciencia. No para que te hagas inconsciente de la necesidad de no permitir que el pecado reine en tu cuerpo. Lo contrario, que permitas o que no permitas que reine en tu cuerpo. No es un libertinaje, bendecidos, es una realidad de nuestra carne. No permitimos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Ya leímos 1 de Pedro 2, 9 al 11. Ponlo como referencia en esa nota, por favor. 1 de Pedro 2, 9 al 11. Ve a Romanos 6, 14. Lo leímos la semana pasada. Romanos 6, 14, por favor. Romanos 6, 12 al 14, por favor. Lo leímos la semana pasada. 12 al 14. Recuerda lo que dice Pedro, ¿no? Vamos a ver una serie de... que todo empata, bendecido. Todo lo que vamos a leer hoy todo empata. Tiene el mismo mensaje. Dice Pedro, voy a leerlo, no tienen que ir ahí, ya lo leímos. Os ruego, os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. Es una batalla, ¿correcto? Esa es tu batalla, esa es la mía. Tenemos que estar conscientes de eso. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué es mortal? Porque muere. Para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Deseos. Dice que lo obedezcáis, ¿verdad? Podemos, si nos descuidamos, bendecido. Si no hacemos caso cuando dice cuídate de ti mismo, puede el pecado reinar en nuestra carne. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros de tu cuerpo al pecado como instrumento de injusticia, antes presentaos a Dios como vivientes de entre los muertos, a vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí está lo que hablamos en el punto 2, vivir sin condenación, en buena conciencia. Mira lo que dice acá. Porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando dice que no se enseñorea de nosotros, es que no nos condena ni nos mata, ¿correcto? Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero eso es lo que el Señor vino a deshacer. Vino a deshacer. Entonces, básicamente, pon en tus notas el verso 14, donde dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pon en tus notas, verso 14. En otras palabras, lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo el verso 14 es que lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Ve por favor a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Verso 19. Y aquí vamos a ver cómo concuerda todo el mensaje del apóstol Pablo, bendecido. Te voy a decir un secreto. Todas las epístolas del apóstol Pablo hablan lo mismo. Si tú comienzas a analizar lo que el apóstol Pablo dice y en lo que se enfoca, es lo mismo. El fin de la ley, no hay condenación, el cuerpo de Cristo, libres por la muerte del cuerpo de Cristo, todo es lo mismo, bendecido. Mira lo que dice acá, mira qué tremendo esto acá. ¿Estamos ahí? Dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley. Circula eso, por favor. Soy muerto a la ley. Porque yo por la ley soy muerto a la ley. Entonces pon una flechita al lado y pon por el cuerpo de Cristo. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, por el cuerpo de Cristo. No te muevas de ahí, por favor. Mira lo que dice acá. Mira, porque yo por la ley soy muerto a la ley, te dije que pusieras por el cuerpo de Cristo. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, sois muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Entonces, Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley. Quiere decir que ya no hay condenación. Porque lo que condena es la ley. Ahora, aclaro, hoy en día lo que condena es no creer. Y lo que salva es creer. Porque no estamos bajo la ley, ¿correcto? Dios le dio fin a la ley. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿cómo Dios condena hoy en día? Bueno, el Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Correcto? Entonces, hoy en día el que es condenado es el que no cree, y el que es salvo es el que cree. No es por ley. No es por ley, correcto. Claro. Dice, a fin de que viva para Dios. ¿Qué es eso? Dar fruto, ¿no? Eso es lo que dice Romanos 7:4. A fin de que viva para Dios, soy crucificado con Cristo. Soy crucificado con Cristo. Mas vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque Él resucitó también juntamente con Cristo. ¿Correcto? Y la vida que ahora vivo en la carne, ¿dónde? En la carne. Pero es una vida nueva. Es un nuevo nacimiento. Pero la vivimos ¿dónde? En la carne. En la carne. Es que aquí hay dos aspectos, bendecidos. Una responsabilidad de tu cuerpo y una responsabilidad con la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia no nos permite condenación, pero tampoco nos permite libertinaje de la carne.
Una cosa no va con la otra. No podemos pensar que vivimos en gracia y hacer lo que nos da la gana, y no podemos pensar que cuando cometemos errores en la carne, la gracia no aplica. La gracia siempre aplica, bendecido. Mira lo que dice acá. Dice, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, ¿cómo la vive? La vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay condenación. Si en tu conciencia hay condenación, ¿qué estás haciendo? Desechando la gracia. Correcto. Pero no podemos desechar la gracia, bendecido. Porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. Sí, Señor. Vamos a Romanos 7:4. Vamos a leerlo juntos, por favor. Aquí llegué al 21. Sí. Romanos 7:4, por favor. Todo concuerda, todo el Evangelio concuerda. Cuando dice soy muerto a la ley, ¿qué se te debe de venir a la mente? ¿Cómo tú eres muerto a la ley? Cuando Él murió. Porque el fin de la ley es Cristo. Sí, Señor. Correcto. Entonces tú mueres a la ley juntamente con Él. Porque los méritos de Él y los beneficios de Él, al Él hacerlo, son tuyos. Amén. Por eso es que se llama misericordia, y por eso es que se llama gracia, bendecido. Y esa es la razón por la cual, mira, batallamos con la carne, por agradecimientos, para andar dignos del Señor, ¿no? Del Evangelio. Mira, para que nuestro testimonio, bendecido, qué importante es esto, ¿no? Nuestro testimonio honre al Señor Jesús. Que no seamos gracia de palabras, sino también de ¿qué? De hechos. También de hechos. La palabra obra eficazmente en los creyentes. Mucho más nosotros que conocemos la verdad. Pablo le dice, andad como es digno del Señor. Ese andar como es digno es tu testimonio. Palabra, hechos, etc. Estamos ahí en Romanos 7:4. Amén. Dice, así también vosotros, hermanos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Porque cuando estabais en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora somos libres de la ley, habiendo muerto aquella en que nos detenía presos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. Mira el capítulo 6, verso 11, por favor. De Romanos 6:11. Mira, 6:11 dice, así también vosotros, estimándoos de que cierto sois muertos al pecado. ¿Cómo? Por la ley, por el cuerpo de Cristo, ¿correcto? Sí. Mas que vivís para Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces nos estimamos a nosotros mismos como muertos a la ley, como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mira el verso 22, por favor, del capítulo 6. Verso 22. Dice, mas ahora, ¿qué dice? Librados del pecado, o libres del pecado. Bendecido. Por eso es que te digo este ciclo acá, mira. Si tú entiendes eso, este ciclo no se repite. Porque ya hay provisión para ese pecado. Pero aquí dice que somos, ¿qué cosa? Libres del pecado. ¿Cómo? Por medio de la muerte del cuerpo de Cristo. Dice, mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. La vida eterna. Entonces, que vivimos sin condenación, entendemos que el pecado no se enseñorea de nosotros, que
que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, que hemos resucitado juntamente con Cristo. Entonces, a pesar de esta lucha y esta batalla que tenemos con nuestra carne, tenemos que mantenernos firmes en la doctrina de la gracia, bendecido, en la doctrina del Evangelio. Vea Romanos 5.1, por favor, ahí mismo, Romanos 5.1. Entendemos que no podemos evadir esta responsabilidad, pero tampoco podemos evadir la verdad del Evangelio, ¿correcto? El Evangelio nos dice que ninguna condenación hay. Quiere decir que la batalla de tu carne no borra la verdad del Evangelio. Dice que donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Mi hermano, ¿usted está hablando de libertinaje? Obviamente no, ya creo que ya lo he aclarado un montón de veces. Pero por si acaso, vuelvo y repito, vamos a caer en disciplina y esa disciplina muchas veces nos puede llevar hasta la muerte de nuestra carne, bendecido. Porque el Señor nos ama. Si el Señor no nos disciplina es porque somos, ¿qué cosa? Bastardos, ¿verdad? Al bastardo no le importa el padre. Pero el padre que ama de verdad castiga y disciplina a su hijo porque lo ama. Porque no quiere que siga por ese camino, etcétera, ¿correcto? Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa esperanza, bendecido? La vida eterna. ¿Cómo vas a vivir eternamente? En un cuerpo glorificado. Pablo dice un secreto, les voy a decir un misterio, dice Pablo. Dice, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Vivir firmes, bendecidos, vivir firmes. Dice, velad y estar ¿qué? Firmes. ¿En qué? En la fe. Acabamos de leer en Romanos 7.1, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, estar firmes en la fe es estar firmes en una limpia conciencia. En una limpia conciencia. Portaos varonilmente, sed fuertes. Segunda de Corintios 1.24, por favor, ahí mismito en la otra página, la 270, 1.24. La batalla de la fe, bendecido. Batallamos contra los deseos engañosos de nuestra carne, contra los deseos de los ojos. La vanidad de la vida entra por los ojitos. Tenemos que cuidarnos, bendecido. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Tenemos que cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, lo que decimos. Dice el apóstol Pablo, no que nosotros tengamos señorío sobre vuestra fe. Nadie tiene señorío sobre nuestra fe, ¿correcto? Aquí no estamos bajo la cobertura de nadie, bendecido. Eso es un cuento. Cuando te diga, está bajo la cobertura de aquel ministerio, eso es un cuento. Nadie tiene señorío sobre la fe de nadie. La fe está revelada en el Evangelio. Lo único que somos que administradores, ¿correcto?, de los misterios de Dios. Dice, no que nosotros tengamos señorío sobre vuestra fe, antes somos ayudadores. Eso es todo lo que somos, bendecidos. De vuestro gozo, porque por la fe estáis ¿qué? Firmes. Firmes. No estamos firmes por otra cosa, no estamos firmes por nuestros propios esfuerzos, estamos firmes por el don de la fe que Dios puso en nuestros corazones. Colosenses 1:21, por favor. Solo te estoy confirmando todo lo que te he dicho. Colosenses 1:21. ¿Estamos ahí? Dice, y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente en las malas obras, ahora empero os ha reconciliado. ¿Cómo nos reconcilió? Mira lo que dice, en el cuerpo de su carne por la muerte,
Cuando te hable de muertos a la ley, muertos al pecado, tienes que pensar en Cristo. Amén. No pienses cómo tú puedes hacerlo. Piensa en Cristo. Cuando el Evangelio te dice, porque somos muertos a la ley, en el cuerpo de Cristo. Porque somos muertos al pecado, por el cuerpo de Cristo. Dice, en el cuerpo de su carne, por la muerte. Más claro que eso no puede estar. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pon ahí por favor en ese espacito que tienes ahí como referencia a Romanos 6:22. Romanos 6:22, ponlo como referencia para el... Mira qué casualidad, para el 22 también de Colosenses. Romanos 6:22. Solo te recuerdo lo que dice Romanos 6:22, te voy a leer otra vez. En el cuerpo de su carne por la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Amén. Aquí te dice lo mismo, lo que usando otras palabras. Aquí te dice que te hizo santo, sin mancha e irreprensible. Sí, Señor. Verso 23. Y aquí está, diría, la condición o la evidencia. ¿Correcto? Porque los que permanecen en la fe son los que dan evidencia de que son escogidos y llamados. No es un mérito. Dice, si empero permanecéis en la fe, fundados y firmes, y no seáis movidos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual fue predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. A pesar de que el apóstol Pablo en el verso 22 nos dice que somos santos y sin manchas y irreprensibles, en otras partes del Evangelio nos manda a cuidar nuestra carne, nuestra conducta. Cuídate de ti mismo, golpeo mi cuerpo, andad como es digno del Señor. Hay una lucha, bendecidos, de la carne, hay una lucha doctrinal. Tienes que permanecer. Cuando tú escuchas una predicación en algún otro lado, en YouTube, en la radio, tú tienes que filtrar esa enseñanza con lo que espero que estés convencido o convencida de lo que has aprendido acá. Pero la manera que tú estás convencido o convencida es porque tú mismo lo has comprobado por el Evangelio. No porque lo digo yo no soy nada acá. Lo que dice el Evangelio es lo importante. Ese es tu filtro. Entonces, como queremos mantenernos firmes en la sana doctrina, cuando tú escuchas una enseñanza, aunque se escuche muy bonito, pero puede que esté dirigido a esto, porque hay muchas enseñanzas, hay muchos ministerios, hay muchos sistemas religiosos que están dirigidos a los deseos de tu carne. Sí, Señor. A los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Así mismo. Hay muchísimas, es más, te diría yo, es lo que está de moda hoy en día. Lo que se escuche bien, lo que se vea bien, lo que se sienta bien, lo que influencie tu carnita. No tu mente, Sí. no tu conciencia, no tu conocimiento con la verdad del Evangelio. Y eso es una lucha, y eso es una batalla, bendecido, que tenemos que estar dispuestos a lucharla y a pelearla. Vamos a terminar con 2 versículos bíblicos. 1 Timoteo 6:12, por favor. Te recuerdo el estudio que tenemos en nuestro canal de YouTube. Exhortar no es condenar. Aquí podemos exhortar sin condenar. Porque si condenamos, entonces estamos yendo en contra del Evangelio, ¿correcto? Porque el Evangelio dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Si yo te traigo un mensaje, una exhortación que te condena, entonces no estoy dándote el mensaje correcto. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis ¿qué? Llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos
testigos. Vea 2 de Timoteo, por favor, 4:3. 2 de Timoteo 4:3. Vamos a leer del 3 al 8. Yo pienso que esta batalla es más difícil, bendecidos, porque lo que sentimos muchas veces no es lo mejor, ¿no? Sí, Y tenemos que ayunar, por decir algo en ese sentido, ayunar esos deseos. En vez de dejar de comer comida, pues ayuna la amargura, la gritería, el mal carácter, ayuna todo eso. Eso es más difícil, bendecido. Porque está en tu carne, es como parte de nuestra naturaleza, ¿correcto? Y entonces frenar estos deseos de la carne es más difícil que cualquier otra cosa. Mucho más difícil. Pero lo que vivimos en la carne, ¿qué hacemos? Lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, ¿correcto? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no les hará falta la sana doctrina, antes teniendo comezón de oído. Quiere decir que quieren escuchar lo que sea. Se amontonarán maestros conformes a sus propias, ¿qué? ¿Qué es eso? Deseos carnales. Eso es lo que hay hoy en día, bendecido. Hay muchos maestros con deseos de la carne. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el oído. Ese es el reto, esa es la batalla de nosotros, mantenernos firmes. Y se volverán a qué cosa, a las fábulas, cosas que son inexistentes. Cosas que son inventos de la mente corrupta de los hombres. Eso es lo que es una fábula. Algo que no existe. Algo que no lo puedes comprobar por el Evangelio, algo... No, ellos sencillamente interpretaron, inventaron, hicieron cualquier cosa. Pero mira tú, por tanto, vela en todo, sufre aflicciones, haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio. Ese es el llamado, bendecido, para todos los cristianos, que no hay excepción. Tenemos que velar, porque yo ya estoy, dice Pablo, para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está ¿qué? Cerca. Ya él sabía que iba a morir. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado ¿qué? La fe, lo que él cree. Él nunca cambió lo que creía. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo. Lo que vive en la carne, recuerda, por eso es que él habla así, bendecido. Por eso es que él habla con una seguridad de su salvación y de su eternidad, porque lo que él vive en la carne lo vive por la fe del Hijo de Dios. Dice el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos su venida, bendecido? Todos nosotros, ¿verdad? Todos queremos que ya el Señor regrese. ¿Cuándo regresará? Pues no lo sabemos, ni tampoco andamos viendo tantas señales en el mundo ni nada, porque cuántas señales no han habido, la gente ha malinterpretado todo eso, ¿no? Pero amamos su venida, queremos que Él regrese, queremos que nos libere de este cuerpo de condenación, queremos que Él transforme nuestro cuerpo, ya sea que nos resucite en un cuerpo glorificado o nos transforme si estamos aún vivos. Pero esta es nuestra batalla, bendecida. La batalla de la carne, la batalla de la sana doctrina. Tenemos que batallar todos los días de nuestra vida con esta realidad. Pero tenemos el Evangelio. Mientras más lo leamos, más vamos a estar más firmes, más nuestro espíritu va a ser alimentado por la verdad y más vamos a poder entonces lidiar tanto con nuestra carne como con las falsas doctrinas que andan por ahí propagándose, ¿correcto? Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, bendecidos? Con mucho gusto.